Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por eh, soportar, digo, por escucharnos, ¿verdad? Durante todo este tiempo. Les agradecemos muchísimo por estar desde el principio con nosotros, estudiando la palabra de nuestro Dios para hacer las cosas de la mejor manera, según la capacidad que Dios nos dé a cada uno de nosotros. Eh, Como decía anteriormente, ya estamos a punto de terminar el módulo número 1. Esta es, sin temor a equivocarme, la penúltima clase. Faltaría una clase más para el módulo y posteriormente lo que es la evaluación final del módulo. Así que, sin más preámbulos, solo decirles mantener los micrófonos apagados, inhabilitados, y para que haya una fluidez en cuanto a lo que es la exposición de la clase. Al final siempre habrá un margen de preguntas, ¿verdad? Por lo que preguntaba nuestro hermano William, al final va a haber un margen de preguntas ahí, y Dios nos dé la sabiduría para responderles según lo que Dios nos ha dado la capacidad, y esperando que puedas satisfacer, ¿verdad?, lo que es el conocimiento que Dios provee en nuestros corazones a sus vidas. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Así que les invito a que me acompañen a orar. Padre bueno, gracias por esta oportunidad, Señor. Venimos delante de ti de forma humilde, de forma sincera, reconociendo nuestro pecado delante de ti, rogando que seas tú, como Dios misericordioso, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros pecados. Queremos que seas tú que nos proveas siempre de arrepentimiento y fe a nuestras vidas, de tal manera, Señor, de que nuestros ojos puedan siempre mantenerse, Señor, en mira hacia ti, amado Dios, poder apreciar cada día más, Señor, tu palabra, apreciarte a ti, Señor, construir nuestra edificación, construir, Señor, el fundamento a través de tus palabras. Gracias por la vida del hermano Manuel, gracias por su vida, Señor. Yo sé que tú tienes el control de todas las cosas, por la fuerza que tú le has dado, Señor, y también, Señor, porque a través de su vida tú te has glorificado y te damos gracias. Pedimos también por su salud, Señor, sabiendo que tú eres un Dios todopoderoso, no has cambiado, nunca has dejado de ser, dejando todo, Señor, en tu voluntad. Gracias por cada uno, Señor, de los corazones dispuestos que ya están presentes, Señor, para poder recibir lo que vamos a aprender en esta lección. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Bien, vamos a dejar a nuestro hermano sin rostro con ustedes. Amén, gracias. Bueno, solo permítanme compartir la pantallita. Alguien que me ayude diciéndome si lo ve, por favor. Sí, hermano, se ve. Ok, gracias. Bien, entonces, como ya decía Daniel, estamos en la clase número 5, pero yo no me veo, ¿verdad? Estamos en la clase número 5. Bajo la pregunta, ¿fueron transmitidos con exactitud los antiguos manuscritos de la Biblia? Y cuando nosotros hablamos directamente del libro que llamamos Biblia, con los no cristianos, podemos oír nosotros estas palabras o esta objeción de parte de ellos. Sí, ellos dicen así, sí, la Biblia se lee de esa forma ahora, pero todos sabemos que ha cambiado. Ok, entonces, si esta objeción tiene algo de verdad en ella, podemos hacernos la pregunta, ¿habrá alguna verdad en esta objeción que los no cristianos hacen con respecto a la Biblia? ¿Cómo sabemos que la Biblia que tenemos en nuestras manos es una transmisión fiel de las palabras que los autores inspirados escribieron originalmente? ¿Cómo estamos seguros nosotros acerca de eso? Y para ello, mis hermanos, quiero citar a MacArthur, que es una base también que estamos tomando para estas enseñanzas, y él dice lo siguiente:
¿cómo podemos estar seguros de que la revelada e inspirada palabra escrita de Dios, que la iglesia primitiva reconoció como canónica, se ha transmitido hasta nuestros días sin ninguna pérdida material? ¿Cómo? Se pregunta MacArthur. Por otra parte, puesto que uno de los primeros intereses del diablo es menoscabar la Biblia o la palabra de Dios, podemos nosotros entonces preguntarnos, ¿han sobrevivido las escrituras a este inexorable ataque? En el principio, Satanás negó la palabra de Dios a Eva, y esto nosotros lo podemos ver en Génesis capítulo 3, específicamente versículo 4. Más adelante, su encuentro con Cristo en el desierto, en las tentaciones del desierto de Cristo, intentó distorsionarlo una vez más. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 4. Por medio del rey Joacim, lo podemos ver en Jeremías 36, pretendió también destruir las escrituras de forma literal y física. Aunque la batalla, por la Biblia sigue candente, la palabra de Dios ha sobrevivido y sobrevivirá a su archienemigo y a sus demás adversarios. Y continúa diciendo MacArthur, Dios previó la malevolencia humana, satánica y demoníaca hacia las escrituras y pronunció promesas de preservación de su palabra. En Isaías 48, por ejemplo, se garantiza la existencia continuada, o sea, desde que Dios dio su palabra hasta nuestros días, podemos decir, dice el pasaje, secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto también es algo que habla primera de Pedro 1, 24, 25. Y esto significa también que no hay ninguna escritura inspirada, perdida en el pasado, que deba ser redescubierta. Como ya decíamos en la clase anterior, no hay nuevas revelaciones. Todo lo que Dios ha querido revelar está en los 66 libros que nosotros llamamos Biblia. El contenido existente de las escrituras, continúa diciendo MacArthur, será perpetuado tanto en la tierra, como dice Isaías 59, 21, ustedes pueden ver después esos pasajes, como en el cielo, Salmo 119, 89. Por tanto, los propósitos de Dios publicados en los escritos sagrados no se verán jamás frustrados ni en el más mínimo de los detalles. Si Cristo dice que la última tilde, la letra más pequeña del alfabeto griego se va a cumplir, pues eso se cumplirá tal como Cristo dijo que se cumpliría. Entonces, nuestra clase de hoy es ver un poco cómo es que esas transcripciones o ese copiado de la palabra de Dios de los textos originales a las copias que hoy tenemos, cómo fue que se dio, cómo fue que pasó, cómo es que se ha descubierto algunos escritos, ¿verdad? Obviamente no sabemos toda la teoría acerca de eso, por lo menos nosotros, pero sí se tienen ciertos conocimientos de cómo es que se ha llegado a formar básicamente en un 95-97%. Los escritos que tenemos ahora son totalmente fidedignos y apegados a los escritos originales en un 95 al 97%. Y para eso pues vamos a ver una visión general de las cuestiones textuales. Ya vamos a resolver qué es eso de las cuestiones textuales un poquito más adelante. El Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo, como ya lo habíamos visto en la primera clase. Con unas pocas porciones en arameo, escrito entre el año 1400 y 430 antes de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego entre los años 45 y 90 después de Cristo. Las copias originales de los documentos antiguos, nosotros mencionamos el nombre de esos escritos, son autógrafos o autógrafa. Todos los autógrafos de los libros bíblicos se han perdido o se han destruido. Aunque, ojo acá, disponemos de miles de copias que son igualmente antiguas. Claro, no como los autógrafos originales, pero son copias. Algunos de ellos son copias de las copias de las copias y algunos son copias de los originales.
El proceso de comparación, y aquí es donde entramos a la crítica textual, al estudio más bien, de comparación y el estudio de estos ejemplares antiguos para reconstruir la redacción de los originales se conoce como crítica textual. Ustedes hoy en día van a escuchar mucho a los eruditos decir, pero es que la crítica textual de esta versión de la Biblia o la crítica textual es el estudio, como bien dice acá, es el estudio de los ejemplares antiguos o de las copias de los autógrafos. Eso es, la crítica textual es la ciencia, por así decirlo, el, 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 el análisis que se hace de esos textos antiguos para poder traer entonces el escrito que nosotros ahora tenemos en las diferentes versiones de la palabra de Dios. La crítica textual comenzó a florecer en Europa en el siglo XVI, más o menos, por una serie de razones. Una de las razones es que la imprenta ya era conocida para esa época. De hecho, la imprenta empezó a mediados del siglo XV, lo cual entonces permitía múltiples copias exactas del mismo libro, más rápidos que estarlas escribiendo a mano, perdón. Lo que era entonces ideal para la recopilación, la comparación de las variantes en los manuscritos. Una segunda razón es que hubo un resurgimiento del aprendizaje en Europa en ese momento, dando como resultado un gran interés en las lenguas, culturas y textos antiguos. Es aquí entonces donde se desarrolló el estudio por el texto antiguo. Y una tercera razón, creo que una de las fuertes también, es que en ese momento surgió lo que es la reforma protestante y la contrarreforma católica, que ellos centraron la atención de los estudios en la palabra de Dios. O sea, lo que la reforma hizo fue volverse a la palabra de Dios. La ciencia que ahora se conoce como la crítica textual siguió obviamente en aumento, desarrollándose, llegando a nuevos lugares, alturas, por así decirlo, con el descubrimiento de muchos manuscritos antiguos en el siglo XIX y siglo XX, siglos más recientes. Al igual que como cualquier otra ciencia, los datos de la crítica textual son muy complicados y de hecho no todos podemos ser críticos textuales. ¿Por qué? Debemos tener conocimiento, por ejemplo, debemos tener conocimiento de arqueología, paleografía, y también obviamente de lenguajes antiguos, lingüística, que se necesitan para fechar, según el lenguaje, para poner la fecha precisa y descifrar el manuscrito. O sea, se tiene que tener muchos conocimientos para poder ser un crítico textual. Claro, no es imposible, cualquiera de nosotros puede meterse más de lleno en esto y ser un crítico textual de escritos antiguos. Al mismo tiempo, la mayoría de los estudiosos, tanto liberales como conservadores, coinciden y llegan al mismo entendimiento de que el estudio de los escritos originales o la crítica textual ha servido para confirmar la transmisión fiable de los manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, gloria a Dios, porque a través de la ciencia de la crítica textual se ha llegado a creer 100% que los escritos que nosotros poseemos ahora son los escritos que los personajes que fueron inspirados por el Espíritu Santo escribieron. Entonces, estamos nosotros conscientes de que lo que tenemos es la palabra de Dios inspirada, inerrante, verdadera, en nuestras manos. D.A. Carson, o D.A. Carson, un destacado erudito bíblico muy conocido por sus comentarios del Nuevo Testamento y también comentarios en el Antiguo Testamento, afirma que los autógrafos o los escritos originales del Nuevo Testamento
pueden ser reconstruidos con una exactitud aproximada del 96 al 97% de validez. Por otra parte, menciona también D.A. Carson que ningún texto en cuestión afecta a la doctrina cristiana. O sea, de los textos que en la crítica textual se están debatiendo, discutiendo, no hay ninguno que afecte la doctrina que hasta hoy día se ha conocido como sana doctrina o herencia reformada, como dicen algunos. Es decir, entonces, que todas las doctrinas cristianas están firmemente establecidas sin recurrir a los textos que están en debate. Actualmente hay muchos textos en debate, pero ninguno de ellos es un texto que vaya a cambiar o a modificar una doctrina fundamental de las iglesias que ya tenemos como un fundamento sólido. La mayoría de los problemas textuales no resueltos tienen muy poca o quizás ninguna importancia doctrinal, dice D.A. Carson. Como quien dice, la doctrina que tenemos hasta el momento, la doctrina sana, por supuesto, no cuestiones nuevas, no cambia. Según la crítica textual, es lo verdadero que Dios inspiró a estos hombres. Algo que es muy importante cuando nosotros estudiamos o leemos la palabra de Dios, a veces nosotros no le damos importancia a lo que aparece en las partecitas de abajo de las Biblias. Ustedes se fijan que tenemos los capítulos, versículos, una línea al final de la página, como un pie de página. Y después de eso, en algunas Biblias aparecen referencias a otros pasajes que hablan del mismo tema, pero también en algunas Biblias traen algunos comentarios que son importantes leer. Algunas traducciones, como por ejemplo la Biblia, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera Contemporánea, que es 2015, creo, la última versión de la Reina Valera, incluyen las notas de variantes que son significativas. Por ejemplo, al pie de la página, usted, lo que le mencionaba, usted puede darse cuenta de notas que vienen escritas ahí y dicen, algunos manuscritos dicen, y ellos escriben qué es lo que dicen algunos manuscritos. O dice otro comentario, la mayoría de los manuscritos más antiguos no incluye esto, esto y esto y esto. Entonces, es importante a veces leer esas partecitas porque nos está diciendo, esto no está en el escrito original, pero aquí lo han agregado. O esto está de esta forma en el escrito original, pero aquí lo han puesto así. No sé si me he dado a entender con eso. Cuando nosotros repasamos rápidamente esas notas o vemos esas notas de forma rápida, podemos tener una idea de los problemas que se están dando todavía o los problemas que se siguen debatiendo a través de la crítica textual. Ahora, la Confesión de Westminster, que es un escrito de 1646, es un escrito donde se resumen las doctrinas fundamentales para la iglesia reformada, o sea, después de la reforma, expresa de este modo la doctrina de la preservación y dice así, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros, oiga cómo lo dice, en todos los siglos por su cuidado y providencia. ¿El cuidado de quién? De Dios. Especiales y por eso son auténticos. Por esta razón debe apelarse fielmente a los originales en esos idiomas en toda controversia. Entonces dice, en otras palabras, Dios inspiró a los escritores durante la redacción del texto y ha actuado Dios de forma providencial a lo largo de los siglos para preservar estos escritos. Entonces, nosotros no podemos, mis amados hermanos, dudar, por así decirlo, del escrito que tenemos en nuestra mano. Por ello, continúa, de hecho, esta es una cita de MacArthur, de la teología sistemática. Estos textos poseen autoridad divina y puede apelarse a ellos en sus idiomas originales, como la palabra
como la palabra final sobre cualquier cuestión de fe y práctica. Un análisis de lo que dice la Biblia indica que Dios ha prometido preservar su palabra para siempre en el cielo. Ya lo leía, bueno, no hemos leído su pasaje, pero ya lo habíamos visto. Salmo 119, 89. Esto nos permite entonces comprender que Dios ha preservado la escritura y confiar en ella. Las promesas bíblicas apuntan a una preservación providencial más que milagrosa del texto en la tierra. Visto esto entonces, nosotros podemos estar seguros que el proceso de copiar los textos antiguos, Dios tuvo cuidado, porque Él es el que ha hasta este momento preservado de forma providencial o providente los escritos antiguos a las copias que se han descubierto actualmente en nuestro tiempo o en tiempos anteriores a nosotros. Ahora, debido a que en nuestra cultura moderna nosotros estamos tan acostumbrados a los métodos tecnológicamente más avanzados de comunicación, a veces mostramos nosotros desconfianza hacia los métodos más antiguos de producción de literatura, por ejemplo. Sin embargo, como dijo alguien, cabe señalar que los antiguos rabinos judíos y los primeros escribas cristianos trabajaban por lo general con una gran precisión en el copiado de los textos bíblicos. Los escribas judíos siguieron sistemas detallados para contar las letras en los manuscritos y verificar las variantes accidentales o los accidentes que podían tener en cambiar alguna letra en una palabra. Esto es un tanto complicado porque dice que del mismo modo los escribas cristianos mostraron mucha cautela, usando a menudo múltiples correctores para leer sus ejemplares y comprobar si había errores. Pero, inevitablemente, todos los manuscritos copiados a mano tienen algunas variaciones. Se supone que de manifiesto la precisión sorprendente en las copias más antiguas de nuestro Antiguo y Nuevo Testamento. Pero igual hay ciertas cositas que ya las vamos a ver que pueden haber hecho un cambio drástico quizás en el significado o en la idea que se quiere mostrar. Para esto cito nuevamente a MacArthur. Dice, en el ámbito celestial, Dios ha prometido preservar su palabra impecablemente para siempre. En la esfera terrenal, la ha preservado providencialmente por medio de su pueblo, que tiene la responsabilidad de protegerla y transmitirla. Esta es nuestra responsabilidad, proteger la palabra de Dios y transmitirla. Esto se pone de relieve en primer lugar por los reiterados mandamientos que Dios dio a su pueblo de no añadir o quitar nada a su palabra. Esto lo podemos ver en varios pasajes, como ustedes pueden ver ahí, por ejemplo. Este insistente cometido deja claro que lo que Dios dijo a través de los autores humanos era exactamente lo que quería decir, y continúa. Su pueblo era responsable no solo de obedecerlo todo, sino también de preservarlo hasta el más mínimo detalle. Cuando estas declaraciones se unen a las palabras de Jesús en Mateo 5:18, se hace evidente que la norma final por la que todo ser humano será evaluado son los autógrafos inspirados, o sea, el escrito original. Es pues esencial que el pueblo de Dios copie, traduzca y produzca su palabra con sumo rigor, además de poner toda diligencia en su interpretación. Dios ha establecido su palabra en el cielo, pero pone sobre los creyentes la responsabilidad de retener y procurar la integridad en la tierra. Entonces, Dios ha hecho su parte, pero también a nosotros nos toca hacer nuestra parte, por así decirlo. En el Antiguo Testamento, si nosotros hablamos directamente ya del Antiguo Testamento, en el año 1947 se descubrió la primera parte de un conjunto de género de documentos antiguos judíos en una cueva cercana del Mar Muerto. Puse este extracto aquí porque según se cuenta, dice, un joven árabe, pastor de cabras, estaba explorando una cueva después de tirar una piedra y escuchar cómo se rompía una pieza de cerámica. Esa pieza de cerámica, según la historia, era un recipiente donde se guardaban los rollos.
Los documentos descubiertos en estas cuevas pertenecían al parecer a la secta judía de los esenios, que vivían en una comunidad separatista en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Pero cuando los esenios huyeron, dice la historia, cuando los esenios huyeron del ataque de los romanos cerca del año 70 después de Cristo, dejaron allí un tesoro de manuscritos para los críticos textuales de hoy en día, además de muchos documentos de interés sobre la secta y la literatura extra bíblica, porque no solo estaban los escritos bíblicos, sino había otra literatura también. Los eruditos han encontrado partes de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto de Esther, según se menciona en esa cueva, de Esther y Nehemías no se han encontrado. Y estos manuscritos han llegado a ser conocidos como los rollos del Mar Muerto. No sé si alguno de ustedes ha escuchado mencionar esa frase alguna vez. Los rollos del Mar Muerto. Los documentos que se encontraron ahí son manuscritos y copias de manuscritos desde aproximadamente el año 250 antes de Cristo al año 50 después de Cristo. Entonces, estos manuscritos son muy antiguos, datan de fechas muy antiguas. Y lo más importante de estos manuscritos hebreos existentes del Antiguo Testamento eran unos que se llamaban el Códice de Leningrado. Eran los que se consideraban más importantes o más relevantes. Y también otro que se llamaba el Códice de Alepo. El Códice de Leningrado se cree que es más o menos en el 1008 después de Cristo. Y el Códice de Alepo dice que casi en el 900 después de Cristo. Los rollos del Mar Muerto llevaron la evidencia de los manuscritos hebreos a un milenio antes. O sea, ya se habían descubierto algunas cosas con un milenio más tarde, pero esto los llevó todavía un poquito más antes o más atrás con esos escritos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto han confirmado que los libros hebreos de la Biblia eran cuidadosamente copiados. Por ejemplo, el Antiguo Testamento conservado en el Códice de Leningrado y los rollos del Mar Muerto, para ellos es fundamental el mismo texto hebreo de base utilizado en la traducción de las versiones modernas de la Biblia. O sea, básicamente es una combinación de esos dos para poder sacar entonces ahora las versiones modernas de la Biblia que nosotros tenemos actualmente. Obviamente cada una de las versiones con un lenguaje diferente en el sentido de modernizarlo o actualizarlo. Por ejemplo, hablábamos la vez anterior, es muy diferente leer una Reina Valera 1909 a leer una Reina Valera 1960 y leer una Reina Valera 2015. Es muy diferente. Y ya no digamos leer una nueva versión internacional o una traducción en lenguaje actual, son cuestiones muy diferentes. Entonces, pero todas estas versiones provienen mayoritariamente del Códice de Leningrado y de los rollos del Mar Muerto. Ahora, las variantes significativas del texto se hacen constar en las notas al pie de la página en las traducciones más modernas, como ya lo veíamos anteriormente. Algunos de ellos escriben RMM para decir, esto viene del rollo del Mar Muerto. Y como dijo alguien, incluso cuando se consideran todos los manuscritos conocidos del Antiguo Testamento y sus variaciones, debe hacerse hincapié en que estos errores y divergentes textuales entre las versiones afectan materialmente el mensaje intrínseco solo en relativamente pocos casos. Algunos de los antiguos textos hebreos
Se cuenta también con copias antiguas del Antiguo Testamento traducido a otros idiomas, no solo en hebreo, sino que se encuentran porciones del Antiguo Testamento en griego, en latín, en siriaco, en sinaítico y muchos otros lenguajes más. Las traducciones antiguas del Antiguo Testamento pueden a veces ayudar a descifrar palabras o frases hebreas que son difíciles. Por ejemplo, si una palabra en griego es difícil, se busca entonces la parte que está en latín y se trata de traducir o buscar la palabra que es correcta para esa traducción. Y más importante aún, dice alguien, estos textos pueden servir a veces como testigos útiles para lecturas variantes en el hebreo antiguo. Es decir, que fueron traducidos a partir de un texto que es de un texto hebreo que varía de lo que conocemos en la actualidad. Ahora, si los traductores sospechan que una traducción temprana puede preservar mejor el texto hebreo original, ellos pueden seguir esa redacción en su traducción o poner una nota al pie de la página de la variante o de cómo se puede también traducir. Nosotros, si contamos con Biblias que tienen esas notas al pie, podemos consultar si es un texto hebreo, si fue traducido de los rollos del Mar Muerto, de la Septuaginta que está en griego, que normalmente es de ahí, de donde se traduce, de los escritos siriaicos. Pero si tu Biblia no contiene esas notas, si su Biblia carece de esas notas, puede ver las notas extensas que aportan los traductores de la Biblia textual publicadas por la Sociedad Bíblica Interamericana y Holman Bible Publisher, o consultando la Biblia Net, New English Translation, en www.bible.org. De hecho, les voy a mostrar la página para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Esta es la página, bible.org. No sé si lo pueden ver. Si alguien me dice, por favor, si lo puede ver. No, brother. No, vale. Permítame, voy a volver a compartir entonces. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Esta es la página. Es bible.org. Ustedes le pueden dar acá donde dice Net Bible. Aquí. Les va a cargar otra pestaña. Esto está en inglés, pero ya les voy a dar una idea de lo que pueden hacer. Acá está. Por ejemplo, acá yo tengo Mateo capítulo 1 en New English Translation. Es la nueva versión en inglés. Aquí hay, las versiones que están son en inglés, pero esto que no les preocupe. La más conocida es la KJV, ISB, que es un lenguaje también más moderno, y la que él pone estándar, que es la Net Bible o la New English Translation, versión 2 creo que es este. Entonces, pero aquí tengo Mateo capítulo 1. Yo sé, y lo puedo comparar con mi Biblia en español, y aquí empieza entonces Mateo capítulo 1 con la genealogía de Cristo. Eso es lo que dice acá. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, al lado derecho, yo tengo unas notitas. Y usted me dirá, pero ahí está en griego, ahí está en inglés. ¿Cómo voy a hacer para entender? Mire, fácil. Por ejemplo, copiamos todo esto párrafo. Copiar. Aquí podemos abrir el traductor de Google. Y ustedes dirán, gran trabajo, hermano. Pues para estudiar, usted sabe que seleccionamos el idioma inglés, al otro lado español, y Google me hace el favor de traducirme qué es lo que dice ahí. Miren, el libro de la genealogía.
el sustantivo Bible y me empieza a decir lo que está acá en inglés. Y aquí me empieza a dar algunas lecturas de lo que acá tiene como comentario esta Biblia. Usted puede ver estas notas, puede ver la Biblia en griego, si tiene algún conocimiento. De hecho, usted puede pasar el puntero por acá. Y si se da cuenta, la palabra que yo selecciono acá se selecciona al lado izquierdo. También, como diciendo, esta es la palabra que está seleccionando allá. Y en la parte de abajo me está mostrando si yo tengo un diccionario hebreo y griego, por ejemplo, el Strong, en la parte de abajo me está mostrando un cuadrito flotante, el número de Strong. Si yo tengo ese diccionario Strong, puedo ir, al diccionario Strong y puedo buscar ese número que me da, 5547, y encontrar esta misma palabra en un diccionario, ya sea virtual o físico. ¿Sí? Y también ese cuadrito me da cierta información muy importante, porque también me dice cuál es la palabra base de esta palabra. Probablemente aquí no sea la palabra base, sino que es ya un agregado o algo diferente. Pero algunas cosas importantes están en las notas. Acá, en esto. Usted lo puede traducir con el Google y usted se puede dar cuenta sin ninguna dificultad qué es lo que ha pasado, qué problema ha habido con Mateo capítulo 1, por ejemplo. ¿Cuáles son los problemas en la crítica textual o qué pasaje, qué versículo de estos ha sido complicado y ha traído dificultades en la interpretación? Esa es una forma de ayudarnos. Ya más adelante veremos otro tipo de herramientas que también nos pueden servir ya más para interpretación, que es lo que vamos a empezar a ver ya en el próximo módulo. No sé si me entendieron lo que les expliqué y pueden ver la presentación ahora. Alguien que me diga, por favor. Sí, vemos la presentación, bro. Ok. Continúo. Ahora, todo eso es hablando del Antiguo Testamento, excepto por la herramienta esa de Bible.org, que pues ahí está Antiguo y Nuevo Testamento. Creo que no les mostré eso. Ustedes le dan acá. Aquí dice Old Testament. Esto es todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, y New Testament, Mateo a Revelación, en inglés así se escribe, Apocalipsis. Ahí está. Ok. Ahora, el Nuevo Testamento. Podemos decir que incluso, como dice acá este párrafo, dentro de la propia Biblia encontramos nosotros evidencia de documentos del Nuevo Testamento que habían sido copiados a mano y que circulaban por las iglesias. Por ejemplo, tenemos Colosenses 4:16, 1 Tesalonicenses 5:27, 2 de Pedro 3:15-16, donde, por ejemplo, en Colosenses 4:16, Pablo le dice a la iglesia que luego de que lean la carta en esa iglesia, la envíen a otra iglesia que también la lean. O sea, estos documentos circulaban, es una evidencia que encontramos de que eran copiados a mano, pero que también iban de un lugar a otro. A medida que esas copias continuaron aumentando y se hicieron copias de copias, ciertas tendencias de los escribas a uniformar, o sea, hacer uniforme, llegaron a ser incluidas en varias familias de texto, que normalmente se clasificaban de acuerdo a la procedencia geográfica, según dice acá, occidental, alejandrino o bizantino. Así se conocían, así se clasificaban, perdón, de acuerdo a la procedencia. Por ejemplo, el imperio bizantino era de habla griega. Era una región que continuó necesitando producir más copias griegas del Nuevo Testamento. O sea, ellos siguieron escribiendo los manuscritos, siguieron sacando copias de las copias de las copias para poderlo esparcir, por lo que la familia de texto bizantino entonces fue copiada, según la historia, con más frecuencia. Sin embargo,
la mayoría de los eruditos coinciden en que la familia del texto bizantino no representa por lo general la lectura más antigua y fiable. Como quien dice, a través de que se iba pasando como decimos nosotros en buen salvadoreño, a medida se va alargando el chisme, haciendo una cadena en el chisme original se va perdiendo, se le va agregando, se le va quitando, pero ya no es el mismo chisme que al principio. Entonces, algo similar venía sucediendo con estos escritos. Mediante la comparación, dice alguien, de los testimonios dentro de las tradiciones antiguas de diferentes textos, podemos acercarnos con asombrosa exactitud al texto de los autógrafos. Como quien dice, las copias de las copias de las copias de las copias, en comparación con los testimonios que tenemos dentro de las tradiciones antiguas, podemos estar seguros que hay una gran similitud entre el texto copiado con el autógrafo original. Quiero mostrarles por acá una figura que es el inicio del Evangelio de Juan en el Códice Sinaítico. Como bien dice ahí, es un manuscrito de la segunda mitad del siglo IV. Todo el manuscrito se puede ver en esa dirección que está ahí, www.codexsinaiticus.org. Ahí pueden ver todo el manuscrito. De hecho, ahí está ese manuscrito en sinaítico. A eso se le llama Códice Sinaítico. Y también creo que tengo otro. Este, de hecho, lo compartió alguien en Facebook y yo creo que le di compartir también ya días. Lo que contiene ese pedacito de pergamino es Hechos, capítulo 8, versículo 34 al 9:6 y del 9:16 al 27 es más o menos lo que contiene. La fecha de producción o la fecha en la que se cree que se escribió en el año 200 y 250 después de Cristo. El idioma es griego y ahí de la colección de papiros de Chester Beatty fue extraída esa imagen. O sea, para que tengamos más o menos una idea de qué es lo que hablamos cuando hablamos de los escritos originales. Hablamos de cositas como esas. Claro, unas en mejor estado que otras, pero de ahí es de donde salen nuestras Biblias ahora, hasta con colores bien bonitos. El fragmento que se ha encontrado, el más antiguo conservado del Nuevo Testamento, proviene de alrededor del año 130. Y según se cree, no hay ningún otro texto antiguo que se aproxime a tener esa cantidad de evidencia textual temprana. No hay ningún otro escrito. Un doctor llamado F.F. Bruce, erudito de gran formación clásica, comparó en una ocasión la evidencia textual del Nuevo Testamento con otras obras de literatura antigua, grecorromana, bien conocidas, y él dijo lo siguiente. Yo creo que no lo puse aquí. No lo puse. Pero se lo voy a leer. Tal vez podamos apreciar la riqueza que el Nuevo Testamento tiene en certificación de manuscritos si se compara con el material textual de otras obras históricas. Él lo que hizo fue una comparación de los escritos que hay acerca del Nuevo Testamento y de los escritos que hay de otras obras literarias que no son bíblicas, pero para que veamos cuál tiene más probabilidades de ser cierta o de seguir existiendo hasta la fecha de forma original, por así decirlo. Dice que si se compara el material textual de otras obras históricas antiguas, por ejemplo, de la Guerra de las Galias de César, escrita entre el 58 y 50 a.C., sobreviven varios manuscritos, dice, pero solo 9 o 10 son buenos, y el más antiguo es de unos 900 años después de la época de César. De los 140, otro ejemplo, de los 142 libros
de la historia de Roma de Tito Livio, escrito en el 59 a.C. al 17 después de Cristo, solo 35 sobreviven y los conocemos a través de no más de 20 manuscritos de ninguna consecuencia. Solo uno de ellos, que contiene fragmentos de los libros 3 y 4, proviene del siglo IV. No está completo. Otro ejemplo, de los 14 libros de las historias de Tácito, escrito casi en el 100 antes de Cristo, solo 4 y medio sobreviven de los 16 libros de sus anales, así se llamaba. 10 sobreviven en su totalidad y 2 parcialmente. El texto de las porciones existentes de estas grandes obras históricas depende enteramente de 2 manuscritos, uno del siglo IX y uno del siglo XI. Y así, F.F. Bruce hace una sinnúmero de comparaciones con otros escritos y dice al final: sin embargo, ningún estudioso de los clásicos prestaría atención al argumento de que la autenticidad de Heródoto y Tucídides está en duda debido a que los primeros manuscritos de sus obras, que son de alguna utilidad para nosotros, proceden de más de 1300 años después de los originales. Esto nos lleva a pensar entonces que si nosotros tenemos escritos bíblicos de años más cercanos a los tiempos en que originalmente se desarrollaron los eventos que narra la Biblia, podemos decir con gran certeza, que son documentos totalmente creíbles y certeros de los eventos que narran. Como quien dice, no pasó demasiado tiempo, sino que rápido alguien estaba escribiendo lo que había acontecido. Y quedó evidencia de eso en las copias de las copias de las copias en algunos casos. Ahora, ¿cuáles son algunas muestras de las variantes textuales? Para dar una idea mejor sobre el tipo de variantes que se producen en los manuscritos antiguos, a continuación vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, del Nuevo Testamento vamos a tomar, aunque se podría tomar igual del Antiguo Testamento, pero para este día pues vamos a tomar del Nuevo Testamento. Errores no intencionales. Por ejemplo, en los errores no intencionales están los errores de vista, los errores de audición, errores de escritura, errores de juicio. ¿Cuáles son las variantes entonces en los errores no intencionales? De acuerdo con un dato que se obtuvo, dice que el 95% de las variantes textuales son accidentales, son variantes no intencionales producidas muchas veces por el cansancio o por escribas que eran incompetentes. Cuando hablo de variantes textuales me refiero a por qué hay tanta variante entre una copia y otra de los escritos originales. A eso me refiero cuando hablo de variante textual. Me anticipé a la pregunta de alguien. Esa es la variante textual. ¿Cuál es la variante textual? El cambio que hay, por ejemplo, entre lo que escribió el escriba Daniel y lo que escribió el escriba Joel, por ejemplo. Esa es una variante textual. Por ejemplo, Joel narra el nacimiento de Jesús, por decir algo, de una forma, pero Daniel lo narra de otra. Utilicé nombres aquí de los hermanos. El primero es error de vista. Los escribas copiaban a veces los textos mirando primero los originales, o sea, tenían el original y estaban mirando el original y luego la copia. Y así, mediante este método, cometieron una inevitable serie de errores de vista. Por ejemplo, muy probablemente confundían las letras que en griego y en hebreo son muy similares en apariencia. También otro error que cometieron de vista es que dividían, según los estudios, dividían mal lo que son las palabras. Y aquí sí había gran complejidad porque los manuscritos griegos más antiguos de la Biblia no tienen espacio entre las palabras. Por ejemplo, nosotros ahora escribimos errores, espacio, de, espacio, vista. En el griego más antiguo no existían esos espacios entre las palabras. Era como errores de vista, sin espacio. Entonces,
muy probablemente al leer el original, el griego antiguo, cometían el error de agregarle a una palabra una letra que no llevaba. O errores también que repetían palabras, repetían secciones por el mismo cansancio, copiaban la misma frase 2 veces, omitían por accidente las letras, omitían palabras, omitían secciones o cambiaban el orden de las letras de una palabra o cambiaban el orden de las palabras en una oración por errores de vista. Por errores de audición es cuando el copiado era dictado, en este caso. Ojo, no estoy hablando de la revelación divina directamente, estamos hablando ya de las copias, ¿sí? ¿Cómo fue que se transmitieron? Obviamente, cuando no había impresora, se hacía a mano. Entonces, errores de audición, cuando los escribas copiaban manuscritos por medio del dictado, cometían errores de audición. Por ejemplo, al escuchar vocales, diptongos u otros sonidos que pueden ser confusos, por lo menos para nosotros una palabra que puede ser confusa, si me están dictando un párrafo, es cuando me dicen cabello o caballo. Puede ser que yo escuche caballo y usted escuche cabello. Entonces, podemos cometer ciertos errores. Si ponemos un grupo de 50 personas a copiar el mismo párrafo, más de alguno va a escribir una palabra que no se dictó. Errores de escritura. A veces los escribas introducían errores en los textos simplemente escribiendo mal, escribían mal, o no hacían bien la letra, entonces la letra se confundía con otra letra, dando así otro significado. Por ejemplo, podía añadir una letra al final de una palabra que no llevaba esa letra, entonces esa palabra se convierte en otro, resulta con otro significado, obtiene otro significado. Errores de juicio. Se dice que algunos escribas cometieron errores de juicio a través de la incorporación de notas explicatorias marginales. O sea, ellos escribían, pero al mismo tiempo, según ellos, eso no estaba claro. Entonces, al margen del escrito, ellos escribían una explicación de lo que quería decir el cuerpo del texto. Entonces, pero algunas de estas explicaciones que ellos escribían al margen del escrito era porque ellos así lo creían. Era porque tenían muchas veces influencias que eran corruptoras o corruptos. Y por eso entonces ellos pensaban o tenían una mala enseñanza. Pero también están los errores intencionales. Si el 95% son accidentales, el 5% de las variantes textuales son el resultado de una actividad intencional por parte de los escribas. Esto incluye modificar la gramática y la ortografía, que en este sentido, al ellos querer uniformar la gramática o la ortografía, corregían a veces lo que ellos percibían como errores ortográficos o gramaticales en el texto que copiaban, dando así entonces a otra idea o a entender otra cosa. Como por ejemplo, si yo escribo no, coma, quiero comer, es muy diferente a que yo escriba no, sin la coma, quiero comer. Es muy diferente. O sea, cuando nosotros omitimos un acento, una acentuación, una puntuación, hacemos diferencia en el significado del escrito, de lo hablado. Por eso es muy importante. Y ellos lo hacían muchas veces, cambiaban la gramática y la ortografía adrede. También armonizar pasajes similares. Los escribas tenían la tendencia a armonizar pasajes que eran paralelos y de introducir uniformidad para estilizar expresiones. Por ejemplo, los detalles sobre el mismo incidente en múltiples evangelios podrían ser incluidos cuando copiaban alguno de los evangelios.
nosotros, por ejemplo, muchas veces sin querer escribimos Señor o Cristo cuando encontramos un pasaje con el nombre de Jesús, pero no lo hacemos con la intención de promover una cristología más alta o una palabra más, ¿cómo les puedo decir?, resonante, sino que simplemente conformamos nuestro discurso con una referencia estilizada o utilizando a Cristo como Salvador, por así decirlo. O sea, al final de cuentas es más nuestra perspectiva de armonizar las palabras. Entonces los escribas igual se comportaban en ese entonces. Y tercero, eliminar aparentes discrepancias y dificultades. Los escribas arreglaban a veces lo que ellos percibían como un problema en el texto. Por ejemplo, en Marcos 1, 2 y 3, algunos manuscritos de este texto, creo que ya hablamos una vez, citan el texto fusionando, o sea, mencionando que es de los profetas, en lugar de decir que este texto es de Isaías, como lo escribió Marcos. También combinar texto. Cuando un escriba tenía conocimiento de lecturas variantes, o sea, de otra variación de esa misma lectura que estaba, o de ese manuscrito, que estaba copiando, incluía ambas variantes. Por ejemplo, en uno decía saludos, pues él combinaba saludos y saludos y todo lo demás, copiaba las dos variantes en el mismo escrito, fusionaba dos escritos, por así decirlo, en uno. 5, adaptar diferentes tradiciones litúrgicas. En unos pocos lugares aislados es posible que la liturgia de la iglesia, es decir, las oraciones, alabanzas o la estilización o la forma del culto, influya en algunas adiciones o cambios que se hicieron textualmente. Por ejemplo, hay versiones de la Biblia, de hecho hasta actualmente, que la oración del Padre Nuestro no termina con, porque tuyo es el reino, perdón, el poder, la gloria por los siglos, amén. Sino que algunos que no lo agregan piensan que el escriba que colocó esa parte estaba influenciado por cierta liturgia de su sinagoga, por decirlo así, o de su iglesia, actualmente hablando. Entonces él agregó esa parte final, pero que no estaba en los escritos originales, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Esa parte no estaba en los manuscritos originales, aunque suena muy, muy bonito. Realizar cambios teológicos o doctrinales, aunque esto era bien poco común, pero sí habían algunos escribas que no creían como se les estaba dictando, como estaban copiando ciertos aspectos teológicos o doctrinales, y ellos lo cambiaban a como consideraban conveniente. Por lo tanto, entonces, con tantos textos antiguos a la disposición, los especialistas en crítica textual, los eruditos, pueden descartar la mayoría de las variantes mencionadas anteriormente y por tanto no hay necesidad de citarlas en las traducciones modernas. Por eso es que nosotros no vemos todos estos citaciones en la mayoría de nuestras Biblias porque en realidad ya se corrigió, o sea, ya se supo cuál era la versión del escrito más adecuada o más apegada al original, al autógrafo original. Entonces ya no hay necesidad de en cada Biblia que se hace poner estas indicaciones. Aquí se cree que el escriba hizo esto y esto y esto. Pero para los más curiosos, discusiones más detalladas de las variantes de los manuscritos se pueden encontrar de referencia para los críticos textuales, como en la página que les mostré. Ahí pueden encontrar muchas referencias a los debates que hay, a las críticas textuales de cada pasaje. Claro, hay que sentarse a leer. Y finalmente, la ortodoxia cristiana temprana y otros manuscritos
antiguos. Algunos escritos sensacionalistas han afirmado que el Antiguo y Nuevo Testamento muestran solo las creencias de los que ganaron las batallas doctrinales en el antiguo judaísmo y el naciente cristianismo. En otras palabras, existía una pluralidad de opiniones religiosas que competían en el judaísmo antiguo y el cristianismo primitivo. Cuando se impuso un punto de vista, el judaísmo monoteísta o el cristianismo ortodoxo, los ganadores reescribieron la historia para que pareciera que los perdedores nunca habían participado en el juego. A nivel académico, este punto de vista está representado por la obra Ortodoxia y Herejía en el cristianismo primitivo de Walter Bauer, está en original alemán de Alemania, de 1934. Aquí lo que está diciendo es de que no es que ha habido un ganador y solo ese ganador ahora tuvo derecho a reescribir todo, no, sino que el escrito original ya estaba revelado por Dios y es lo que Dios ha guardado, cuidado para nuestro tiempo, bueno, de hecho para el tiempo de toda la iglesia, y que es la palabra inerrante y verdadera de nuestro Dios. A nivel más popular, este enfoque se manifiesta en las obras cargadas de conspiración de algunos escritores que, por ejemplo, acá, pero estos son los que yo recomiendo leer. Por ejemplo, hay un libro que se llama Código Da Vinci, que habla muchas cosas de los escritos, cuáles son los que, por qué se dejaron algunos afuera, por qué solo se tienen 66. También hay otro de Bart Ehrman, que dice, se llama Jesús no dijo eso. Lo que hay verdaderamente detrás de esos escritos son planteamientos directamente ateos hacia lo que es la Biblia, hacia lo que es la palabra de Dios. No se sostiene en el marco de una evaluación, ¿cómo podemos decir? Objetiva, sino más bien subjetiva, algo que ellos creen. Son como, por ejemplo, alguien utiliza la palabra conspiranoicos. Entonces ellos piensan que todo lo que la palabra de Dios o la Biblia tenemos nosotros hoy revelada es una conspiración para atraer a la gente a una creencia que no debería de existir. Pero en respuesta a eso están estos 3 libros que están viendo ustedes en la diapositiva. Están en inglés, los 3. Los Evangelios Perdidos de Darrell Bock, citando erróneamente la verdad de Timothy Paul Jones y Fabricando a Jesús de Craig Evans, que son muy interesantes de leer. Si a ustedes les interesa más meterse en ese mundo, están esos libros. Y pues, por mi parte, la tarea es realizar un resumen de 100 palabras sobre lo que es la clase. Hoy no hay nada que leer, solo haber prestado un poquito de atención a la clase y hacer el resumen, como bien ustedes ya saben, de 100 palabras máximo. Algunos escriben más, algunos escriben menos, pero igual. Usted sabrá qué es lo que va a escribir acerca de la clase, qué fue lo que más le cautivó. Y si nada le cautivó, que Dios nos ayude. Bien, sin más, entonces, comentarios y preguntas finales. Gracias, hermano. No sé si hay alguna pregunta en lo que alguno tal vez expone su pregunta. Si tiene, estaba pensando en lo que estaba exponiendo, brother, de gracias a Dios el canon está cerrado. Amén. ¿Por qué? Porque si no agregáramos frases a la Biblia, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Así. Y no están en la Biblia. Y no están en la Biblia, sí. O que Pablo ¿Hay le cayó del alguna? caballo. Creo que Pablo se cayó del caballo. ¿Hay alguna pregunta?
Traté de ser claro. Yo sé que el tema es un tanto, hasta cierto punto puedo decir, no porque a mí me aburre, de hecho a mí me encanta. Y hablábamos con Daniel ahora y me decía, brother, la clase de hoy es interesantísima. Pero claro, eso es cómo saber cómo la palabra de Dios pues nos llegó hasta nuestros días, cómo es que tenemos tantas versiones, por así decirlo también. Pero sí, al final quizás alguien puede decir se volvió un poco tedioso porque es pura información histórica, de escritos y todo lo demás. Sí, se forma así, pero es de mucha edificación también, hermano. Con respecto, hay un programa, brother, que me dijo que iba a mencionar. Ah, sí. No lo mencioné en el transcurso de la lección porque es muy para tomarnos un tiempo más aparte. Ah, ok. No sé si lo muestro ahorita, bro. Yo creo que sería pertinente, no sé Bueno, si los hermanos, para que... con, re- con respecto a eso, no sé si logran ver, brother. Sí, su pantalla. Ok. El programa es este. ¿Se ve? Sí, El programa se llama, voy a abrir la lupa para tratar de acercarles algunos puntos más. Voy a hacer esto para acá. Acá, el programa se llama eSword. Este programa funciona así como lo tengo yo, únicamente en computadora. ¿Cuál es la ventaja del programa? Si ustedes se dan cuenta, pues el programa tiene su menú, varias cosas que ustedes lo pueden travesear después. Y acá dice Biblia, de hecho aquí está toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, tiene sus capítulos y acá yo tengo los versículos en la parte del centro. Pero lo interesante está en que este programa usted tiene, no sé cuántas Biblias hay aquí instaladas, pero si se fijan, cada cuadrito de esto es una Biblia, por ejemplo. Esta es una versión de la Reina Valera. Esta es la 2004, Reina Valera 2004. Tengo, por ejemplo, algunos ejemplos. Está la NBI, aquí, la nueva versión internacional. Está la nueva Reina Valera de 1990. Eh, la nueva Biblia de los hispanos, que es una versión también nueva, bastante nueva. Está la Nacar Colunga, que es una de las versiones más conocidas católicamente, que es esta. La Biblia de Nacar Colunga. A veces es necesario también leer esas partecitas. Si se fijan acá, quiero ver, perdón. La versión de la Biblia de Nacar Colunga, como les mencioné, es católica. Ella le agrega los libros católicos. Si se fijan acá, tengo Tobías y sus 14 capítulos, la oración de Manasés en su único capítulo, y así tiene todas las Biblias. Bueno, varias versiones de las Biblias, no todas las Biblias. Y en la parte de la derecha, esto es lo más importante a veces no ayuda mucho, pero igual. Aquí está la Reina Valera 60, más la Reina Valera ampliada con, aquí tengo seleccionado otra cosa, quizás. Ajá, está con los números que les mencionaba de griego, hebreo. Acá esta versión de la Reina Valera y aquí les dice más o menos qué es lo que significa. O la Reina Valera normal, solo en muy texto. Y al lado derecho yo tengo lo que son comentarios. Por ejemplo, en este caso no tengo los comentarios, los nombres bien de los comentarios, solo tengo el que yo más normalmente utilizo.
diario vivir, plenitud. Pero ahí hay otro montón. De hecho, está también el de la Biblia Dios habla hoy, aunque eso no agrega mucho. El de la NBI, se fijan, aquí hay unas notas como las que les mencionaba. Esto, LXX, es Septuaginta. Y esto quiere decir entonces que el versículo 2, el capítulo 2, versículo 25, la palabra o la frase por Dios, se pueden ver los textos, este MSS es textos masoréticos en hebreo, la Septuaginta y siriaca, siriaca. Y también acá están tomos del Mar Muerto. Esta sí lo representa. Entonces aquí podemos ver algunas de las cosas que estábamos hablando. Está el comentario de MacArthur, que creo que no es completo pero tiene algunas cositas. Y así, entonces, lo que hablábamos con Daniel es que en lo mayor posible, voy a dejar de compartir. Yo sé que ya los dejé picados con ese programa. Lo que queremos hacer con Daniel es tratar de subirlo en la plataforma de Schoology. No sabemos si se va a poder, porque es un poco pesadito. Y si no, vamos a ver cómo lo subimos a un Google Drive y les vamos a compartir el enlace para que lo puedan descargar. Lo único que sí solo funciona en computadora. Está para móvil, pero yo no lo tengo así completo para móvil, solo para computadora. Ok, gracias, hermano. Queremos servirles lo mejor que podamos y proveerles por lo menos las herramientas que están a nuestra disposición para que también ustedes puedan hacer uso de ellas. Incluso en lo personal yo hago uso, no sé si he comentado con esto con usted, brother Manuel, pero hago uso también de una página también en línea con respecto a lo que son los lenguajes en los idiomas en el original. Mayormente a veces lo hago por investigar alguna palabra, tratar de no salir, o a lo mejor no estoy entendiendo muy bien el versículo, el contexto y qué es lo que me quiere a dar a entender esa palabra. De hecho, hoy me tocó que hacer uso de ella y de forma rápida quiero compartirles con ustedes cuál es esa página que hago uso. No sé si la pueden ver. Sí se ve, bro. La página es de Textos Receptus. Aquí nosotros, bueno, yo en lo personal hoy me tocó que investigar una palabra de Marcos 14, que es una serie, un estudio que estoy realizando. Entonces hay una palabra de que quería ver la orientación que tenía. Y por ejemplo, yo aquí voy a buscar, por lo menos en esta, con números y morfología de Strong, del griego. Aquí puedo ver, alinear cada versículo en cada línea para que pueda confundirme lo menos posible y me lo ordena. No sé si ustedes lo vieron por acá. Estaba diferente. Entonces, y luego voy acá y voy a buscar lo que es, voy a hacer uso el que estaba investigando Marcos. Entonces ya me busca Marcos y yo decido aquí el capítulo. Entonces aquí busco el capítulo. Cuando ya estoy en el texto que yo quiero ver, lo que hago es que aquí está lo que es el escrito, por lo menos de esta palabra que está acá, comparando con el texto que tengo en la Biblia, mayormente que yo el que utilizo es Reina Valera. Entonces, utilizo esta palabra, por ejemplo, esta palabra que es, habla acerca del perfume de la mujer que fue quebrado, que dice que el frasco fue quebrado cuando ungió los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo acá voy y encuentro por lo menos esa expresión y aquí me da a entender. Por ejemplo, aquí dice alabastro, de derivación incierta, dice nombre de una piedra propiamente de un envase de alabastro, que por la extensión es un vaso, un frasco
de perfume de cualquier material. Ujú. Por lo menos aquí yo tengo una idea y por lo menos a dónde me dirige. Por ejemplo, si puedo utilizar aquí. Quiero ver este. Importante también, brother, porque le dice si es un verbo, un adjetivo. Correcto. Ujú. Sí. Eso es importante para que nosotros podamos ver lo que es la línea que lleva lo que es el texto, para que nosotros podamos determinar si es una orden, si no es un mandamiento, un prefijo, un sufijo, y así nosotros vamos dándole lo que es la fluidez a lo que nosotros vamos a decir. Entonces, esta página, vamos a poner también el link, vamos a poner ahí en Schoology, de este link de texto y recepto para que ustedes pues también puedan hacer uso, por lo menos en lo personal, yo hago uso y a mí en lo personal me ha ayudado bastante. Son herramientas que igual van a estar disponibles para ustedes, para que ustedes puedan hacer el uso que ustedes deseen. ¿Hay preguntas? ¿No? Todo ha quedado claro. Claro, clarísimo. Excelente, excelente. Entonces, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a utilizar siempre la misma forma. Si alguien nos quiere dirigir en oración final, está el espacio abierto. Hermana Raquel está por ahí. Siempre ahí ahora. Dios te bendiga, hermano Manuel. Dios les bendiga a todos. Okay. Aunque sea en eso, me voy a llevar el punto, porque la clase de hoy tengo que volver a verla y escucharla. Sí, mire. No pude apuntar nada porque si anotaba una palabra me perdía. Espero que solo a mí me haya pasado. Bien, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este momento tan especial que nos has regalado para poder comprender de tu palabra. Gracias, oh bendito Jesús, porque todo lo que mis hermanos hacen desde su corazón lo hacen con buena intención para ayudarnos en nuestro conocimiento. Te pido, Señor, que bendigas cada día sus vidas, sus familias y a cada uno de los hermanos que estamos aquí, que somos compañeros de un nuevo conocimiento, que seas tú dando sabiduría a nuestra mente y corazón. Bendícenos a todos y que el próximo sábado estemos nuevamente al 100 con un corazón limpio para poder comprender de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Feliz noche para todos. Bendiciones. Amén, hermana. Amén, Dios les bendiga. Solo nada más quiero dar un anuncio corto, hermanos. Solo decirles que va a quedar abierto el espacio para esta semana de las actividades de la tarea 2, que ya se desarrolló, va a quedar abierto, también del el foro 1, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan realizarlo. El que ya lo realizó, damos gracias, ¿verdad? Por su vida, por tratar de ser diligentes en esa área y animamos, ¿verdad? Los que no lo han hecho, que lo puedan hacer. Y el próximo sábado es la última clase del módulo, próximo sábado. Y posteriormente a este sábado que viene, viene lo que ustedes tanto han estado esperando, ¿verdad? La evaluación. Así es que poderse, hermanos, poner al día para este sábado, para que les quede pues la semana próxima para uso de estudio, de algo que ustedes quieran recordar también, y dedicarse pues ya directamente en enfoque a la evaluación. Así es que nada más eso, hermanos, y mi deseo es que tengan una bonita noche. Que Dios les bendiga a todos.